donde se van a dar 3 pasos, ¿sí? El paso de la decisión, dígale que está al lado suyo, la decisión, que esa decisión es clave, si no, no hubiera pasado nada de lo que iba a pasar. Número 2, la humillación, y número 3, la victoria. Amén, ¿sí? Así que póngame usted atención, vamos a ir despacio. Yo voy a tratar de terminar en el tiempo correcto y espero que Dios le hable a su vida. Vamos a leer nuestra porción bíblica base para todo lo demás. Después vamos a estar ahí con algunos otros versículos, pero esta es la base. Mateo 26, 36. ¿Alguien quiere escuchar la palabra de hoy? Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Cómo los halló? Durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. O sea que había ido a orar 1 hora. Velad y orar para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que la beba, hágase tu voluntad. Por segunda vez hace esta, nada más que con algunas variaciones. Versículo 43, vino otra vez, ¿y cómo los halló? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos. Se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Parece que sabemos ya casi de memoria lo que está sucediendo acá, pero hay cosas que nosotros hoy tenemos que subrayar, tenemos que ponerle mucha atención. Aquí estamos hablando del elemento número 1, que es la decisión. Amén. Y vamos a estar hablando de la decisión, todo lo que tiene que ver con la decisión. Y es bien importante que lo tengamos. Claro, vamos a ir al versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy y oro. ¿Qué es Getsemaní? Era un lugar donde parece que Jesús llegaba con frecuencia a orar, pero el significado en el griego quiere decir prensa de olivos. ¿Sí? Entonces, cuando se dice Getsemaní, o el significado era que se agarraba un olivo y en una prensa iba exprimiendo hasta que llegaba y salía ¿qué? El aceite. Vean qué interesante. Y Jesús estaba en ese lugar porque ¿qué iba a pasar? Él iba a estar bajo mucha presión, él iba a estar bajo mucha intensidad de sentimientos, y entonces ¿qué iba a hacer? Era como una prensa hasta que saliera lo mejor. Sí, amén.
Entonces, una de las lecciones que nosotros podemos obtener de Getsemaní es que Jesús era humano. Y déjeme decirle que parece normal que yo diga esto, pero teológicamente hay discusiones sobre la humanidad de Jesús, que si Jesús era el mismo de los evangelios o el Rey de Reyes era otro, y que los discípulos inventaron esa historia para fomentar la fe. Y hay un montón de teorías de esto. Pero nosotros creemos con certeza de que Jesús era quien dijo ser y era el profeta y el escogido por Dios, el enviado por Dios para salvarnos. Amén. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Cuando vemos el versículo, capítulo 26, versículo 37, vemos que Jesús estaba con tres personas. ¿Cuáles eran? Era Pedro, Juan y Jacob. Y de un momento a otro hace una confesión que nos puede llevar a reflexionar de la humanidad de Jesús. Jesús no vino que no sentía nada, entiéndalo. Él vino como un hombre que sentía dolor, emociones, completamente expuesto al igual que usted y que yo, y con una limitación de conocimiento. Fluía con el Dios, le decía ciertas cosas y otras cosas no se le decía porque estaba en un cuerpo. Amén. Y no quiero entrar ahí pero eso era lo que estaba pasando ahí. Dice que se entristeció y se angustió de gran manera. La humanidad de Jesús estaba impactada. Las emociones estaban completamente al tope. Estaba tal vez deprimido. Estaba tal vez angustiado, estaba en un trance emocional bien difícil. ¿Por qué? Porque sí tenía la revelación de lo que iba a pasar. Por eso no es muy importante que usted sepa el futuro, se los aconsejo. A veces se sufre más sabiendo lo que va a pasar, ¿verdad?, que el propio sufrimiento de lo que pasó. Y aquí él sabía, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahí estaba la decisión, estaba en una lucha en su humanidad, amén. Pero hay un elemento que a mí me conmueve, y es que se llevó a 3 de sus discípulos, porque en su humanidad él quería tener compañía. ¿Alguien está conmigo? Sí. A veces estamos nosotros atribulados, a veces nosotros estamos con carga, y lo que queremos es que haya 2 o 3 personas que estén orando por nosotros. Tal vez Pedro, Juan y Jacobo no entendían lo que iba a pasar. Ellos no tenían claro, pero eso no importa. Yo voy a orar por usted y voy a estar con usted y uno se siente mejor, ¿verdad que sí? Aquí Jesús nos da ese ejemplo. Él llegó en su humanidad y dice, me voy a llevar a mis compas, me voy a llevar al círculo cerrado, porque Jesús tenía escogidos, no eran todos iguales. Y aquí tenía 12, pero se llevó a los de su confianza, amén. Aleluya. Y entonces dice, bueno, yo estoy pasando por esta situación de emoción y lo que quiero, ¿saben qué? Es que estén conmigo en mi situación difícil, que estén orando conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya lo habían abandonado. Ya desde ahí ya no estaba. Jesús en su humanidad manifestó el deseo de estar ahí con ellos, que ellos estuvieran con Él. Lloró, se frustró, tal vez se enojó en algún momento de su historia. Aquí estaba emocionalmente encontrado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Estaba aterrado, tal vez con miedo. Lo que viene es duro, no es fácil. Había intensidad de emociones como nunca en ese momento. Y los discípulos y los compas estaban dormidos. Mire, déjeme decirle que estuve haciendo un estudio del pecado original innato, el pecado de Adán y Eva, para que los que no entienden los términos. Y yo digo, ¿por qué
yo tengo que pagar los platos rotos de Adán y Eva? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Sí o no? Es lógico, ¿verdad? ¿Y por qué yo? Si yo no estuve ahí. Y comencé a investigar y me di cuenta de algo. Porque ellos son representantes de nosotros. Lo que quiere decir es que nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Digo, wow, es cierto. Y me quedé callado. Hubiéramos hecho lo mismo. Déjeme decirle que si estuviéramos con Jesús y a veces que nos pide oración, nosotros no dormimos. No estamos alerta. Pasamos por alto las cosas que tienen realmente importancia. Era la oración. ¿Y saben qué? El principio es el mismo. Dios necesita que usted ore. Porque el diseño de Dios para nosotros es que todo lo que funciona aquí funciona a través de los hombres. Le dio a Adán y a Eva, ¿qué le dio? La tierra, ¿para qué? Para que la dirigieran, pusieran nombres. Ese es el diseño divino, Él decidió eso. Entonces, lo que pasa aquí en la tierra es un problema de los hombres, no de Dios. ¿Y por qué hay tanta hambruna? ¿Y por qué hay tantos asesinatos? ¿Saben por qué? Porque no estamos orando como se debe. El mismo principio, a través de la historia. ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? Es igual. Entonces, ore y no, estoy muy cansada, estoy muy cansado. ¿Qué importa? Ore cansada, ore cansado. ¿Está cansada? Sí, no voy a ir a la iglesia. No, vaya cansada, vaya cansado. ¿Cuál es el problema? Parece que el cansancio es el a vencer, ¿verdad? El número uno. Los discípulos ya lo habían abandonado. A veces, déjeme decirle que hay cosas que no tienen sentido. Y parece como que Satanás está ganando la partida. ¿Aquí qué estaba sucediendo? Parecía que todo estaba en contra. Las circunstancias estaban en contra de Jesús. Venían a apresarlo. No había forma de quitarse eso. El enemigo estaba ganando la batalla supuestamente. Vamos a ver el desenlace de todo esto. Pero déjeme decirle algo. Era una lucha suprema. El resultado de esto iba a estar en la balanza. La salvación del mundo de esta decisión de Jesús dependía. ¿Y saben qué? Estaba en las emociones diciéndole al Padre, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos algo para que yo no pase por esto? Pero siempre dijo una palabra clave: haz tu voluntad. Amén. Jesús tuvo que pelear su batalla ahí. Es que parece como que es Jesús y entonces la ganó y sufrió y no. No. Estaba en su humanidad. Tuvo que pelear esa batalla a solas porque los discípulos no estuvieron con él. Eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Muchas veces, déjeme decirle, hay batallas que usted tiene que pelear a solas. Punto. No se queje de que el otro que no. Hay muchas batallas que nosotros vamos a tener que pasar a solas. Es que nadie me comprende, nadie se interesa en mí. Es que ¿por qué no me ayudaron? Déjeme decirle que hay batallas que usted tiene que enfrentar a solas. Amén. ¿Sí? Miren lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 5. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Semejante a quién? A los ángeles. No, ¿verdad? A los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Para aquellos que creen que Jesús la tenía fácil, no es cierto. Hay una humanidad, amén. Él se encarnó y las mismas cosas
que usted pasa, las pasó Él. Solamente que Él no pecó. Amén. Número 2, otra enseñanza de esta oración en Getsemaní era la sumisión. Oiga, que esto es difícil, ¿verdad? Versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Hay una sumisión. ¿Cuántos de aquí son sumisos a Dios? Levánteme su mano. Aleluya, son sinceros. Wow, es cierto, nosotros a veces no somos sumisos. Entonces, déjeme decirle, cuando usted está en una prueba, usted está enfrentando una circunstancia que es angustiosa y usted tiene una expectativa de algo y esa parte no se cumple, ¿sabe qué? Le voy a dar un consejo, hágase tu voluntad y no la mía. He recibido una noticia que no es agradable para mi vida, he estado esperando muchos años y no se dio. El mar de emociones que yo sentí, la tristeza, la depresión, la cólera, la ira, todo se vino encima. Hasta llegar, ¿sabe qué? A decir, Padre, hágase tu voluntad. Es la única forma de ser libres. Si no, usted va a resentirse y usted va a decir que porque a mí, que esto no pasó, que hubiera pasado. Y yo comencé a hacer análisis de lo que debió haber pasado. Porque así somos. Pero aquí vemos en el ejemplo de Jesús que Él expresó la humildad, el entendimiento de la sumisión completa al Padre. Y esta es una de las cosas más difíciles de entender y de hacer. Levánteme la mano, ¿verdad que sí? En ese motivo es mejor no saber, como dije, lo que depara el futuro. Es mejor no saberlo, porque es difícil entenderlo. Ahora, déjeme decirle algo, cada persona tiene su Getsemaní, ¿verdad que sí? Todos vivimos con retos, todos vivimos con circunstancias, al igual que nuestro Señor Jesús, y cada persona tiene que enfrentar su Getsemaní. Aquí vemos en esa humildad y sumisión un valor extraordinario. ¿Cuál es? Es la confianza. Jesús está dando confianza, está diciendo, ¿saben qué? Yo confío en lo que tú vas a hacer. No lo entiendo, tal vez tengo que hacerlo, pero sí sé que tú vas a sacar la mejor parte de todo esto. Amén, ¿sí? Ahora, hay una palabra en otros capítulos, como en el caso de Marcos, que habla Abba Padre. Eso hace una gran diferencia, porque Jesús está, hágase tu voluntad, pero en un sentido de papito, haz lo que tú quieras. No en el sentido de nosotros, haz lo que tú quieras, sino en el sentido, de papito, haz lo que tú quieras. Es otra cosa. Cuando uno va al original y comienza a escudriñar eso, nos damos cuenta de que la acción de Jesús simplemente era algo tierno. Haz lo que tú quieras, papito. Es muy diferente a haz lo que tú quieras, ¿verdad que sí? ¿Saben que yo soy un bebé? ¿Sabes lo que haces? Yo no puedo cambiar nada, pero tengo confianza. Confío en ti. Papito, haz tu voluntad en mi vida. ¿Alguien puede decirle eso? Al contar 3, papito, haz tu voluntad. 1, 2, 3. Otra de las cosas importantes acá es que Jesús oró para pasar la copa. ¿Y qué pasó? Dios no respondió. ¿Alguien está tomando notas? No siempre que usted ora va a obtener los resultados que usted quiere. Aún Jesús, si quieres, pasas esta copa. No, Señor. ¿Por qué?
Porque el designio de la voluntad de Él está por encima de la voluntad de nosotros. Él conoce lo que realmente nosotros necesitamos. Si alguien aquí está resentida y resentido, si alguien aquí ha orado y no hay respuesta, déjeme decirle que lo que tiene que entender hoy es que hay cosas que Dios no las va a responder porque a usted no le conviene. Sabía que usted y que yo y todos los que estamos aquí, estos 3.502,3 personas, tenían que ser salvas. Una humanidad tenía que ser salva. Aleluya, alguien que levante su mano. ¿Alguien cree? Y entonces dicen, no, yo no puedo responderle a eso. Escúcheme. Cuando Dios no responde, puede ser dos cosas. Hay un proceso que usted tiene que pasar, su Getsemaní, la prensa tiene que sacar lo mejor, o simplemente Él no va a responder eso porque no es la voluntad de Él. Él tiene algo más grande para usted. Dele un aplauso al Señor. Wow. Mire lo que dice Hebreos 5, versículo 7. Y a Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Oiga ese versículo que está justificando lo que acabo de decir con la Biblia. Tranquilo. Hay cosas que Dios no respondió, no va a responder, porque no le conviene. Así que tranquila, ¿cómo vamos a decir? Hágase tu voluntad. Número 3, otra lección que aprendemos en Getsemaní es la soledad. Aquí ya dije que Jesús llegó, buscó a sus amigos y ¿qué pasó? Ellos se durmieron. Pero hay un detalle que quiero que usted aprenda. Déjeme decirle algo. Jesús llega, ora, pero no hay respuesta de esa oración, sino que al estar Él orando, Él se repone de un lado, de un momento a otro, comienza ya a reponerse en la oración, ya las emociones comienzan a ser controladas, ya la visión comienza a tener otra visión, otra forma. ¿Sí? ¿Me siguen? Y entonces con esta decisión Él acepta. Hay un momento de su vida, escúcheme bien, en que usted no va a ver la respuesta, pero usted va a estar preparada y preparado para enfrentar la adversidad. Que eso no lo entienden los cristianos. Llega, oro y no pasa nada. ¿Y qué? Cuando usted llega y ora, lo que está haciendo es preparándose usted para enfrentar lo que viene. Hay un momento en la vida en que digo, yo voy a enfrentar esto. Lo voy a enfrentar. Eso fue lo que pasó con Jesús. Después de orar, de que no tuvo la respuesta correcta, ya Él estaba listo para entregar su vida por usted y por mí. Hay que aceptar, amén. Es un proceso de aceptación, es un proceso donde usted llega y dice, ahora voy a enfrentar esto. Ya no puedo llorar más, ya no puedo orar, yo ya estoy lista, estoy listo para enfrentarlo. Eso fue lo que hizo Jesús. Wow. Déjeme decirle que hay una frase bien famosa, la oración cambia las cosas. Apúntese ahí los que les gusta apuntar. Pero cuando oro, la oración no cambia a Dios, me cambia a mí. La oración cambia las cosas, pero cuando yo oro, la oración no va a cambiar a Dios. Él va a seguir igual porque Él sabe lo que nos conviene. Pero ¿qué pasa? Me cambia a mí. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Llegó, oró, estaba tenso, estaba triste, estaba con sus emociones bien al tope, y llegó un momento, se calmó y aceptó que tenía que enfrentar su situación. Otro elemento que podemos ver en Getsemaní es el amor. Es curioso ver que Jesús va a entregarse por la vida, va a entregar su vida por los demás y está preocupado por los discípulos. ¿Se dieron cuenta? Dice, orad para que no entren en tentación. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos se hubieran orado?
su mente estuviera más alineada a Jesús. Y la de menos no lo hubieran entregado, en la de menos hubieran muerto con él, en la de menos lo hubieran soportado. Vea lo que hace la oración. Pero sin embargo Jesús estaba preocupado por ellos. Jesús se devolvió, no, más bien fue a ellos y les dijo que hagan esto para que no caigan en tentación. Al final le dice, no, tranquilos, duérmanse. Inmediatamente, ¿verdad? Hay algo raro en ese versículo, pues dice, duérmanse y se levántense porque ya vienen por mí. Entonces, habría que analizar esos versículos bien, la traducción, si es que dice eso, pero la parte más importante es que ya él estaba listo y a pesar de que ya estaba listo para ser entregado, ¿qué hizo? Se preocupó por sus discípulos. Hoy, en este primer punto de la decisión, usted tiene que entender que Jesús era como usted y que Jesús tenía muchas características iguales con usted y que él sufría igual y que le dolió igual. Eso usted tiene que entenderlo. Muchas personas piensan que no es así, pero él estuvo en un cuerpo y ese cuerpo sabía y sufrió emocionalmente y físicamente todo lo que un ser humano puede sufrir. Sin embargo, tomó la decisión y de ahí empezó el sueño de morir. Con esa decisión empezó el sueño de morir por nosotros en la cruz. ¿Pudo haber dicho que no? Sí, pero decidió por nosotros. Dele un aplauso al Señor. Después de la decisión pasa la segunda fase. ¿Cuál es? La humillación. Entonces, bueno, yo voy a tomar una decisión, ya estoy renovado, ahora ¿qué va a pasar? Viene lo que sigue. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. El cual siendo en forma de Dios no escatimó a ser igual que Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre y estando en la condición de hombre y se humilló a sí mismo haciendo obediencia hasta la muerte de la cruz. Nuevamente este versículo hay que volverlo a repasar. Mateo 27, capítulo 1, 28. Entonces los soldados del gobernador, llegaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincado de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Mire, esto es bastante amplio y extenso, pero déjeme darle algunos principios de esto. Número 1, ¿qué fue lo que hicieron? Lo desnudaron. ¿Qué significa la desnudez? ¿Qué pasa si yo agarro a una de ustedes o a alguno de ustedes y lo llevo y lo desnudo enfrente de un lugar público? Humillación, vergüenza, indignidad. Pero hay algo más. Hay una violación a la intimidad de la persona. Usted se tapa, ¿verdad? Las mujeres con doble mano, los hombres con una. ¿Por qué? Porque están con vergüenza. Hay una violación, usted no quiere que lo vean. Eso es una violación a la intimidad. Esta gente lo desnudaron para quitarle su dignidad. Violaron su sentido de dignidad de él y no solo eso, su intimidad. Verlo desnudo era como una de las cosas más desagradables que pudieron haber hecho con nuestro Señor Jesús. Y empezaron ahí, vamos a desnudarlo, vamos a quitarle todo para que vean que es un humano común y corriente, para que vean que es un loco, un mentiroso. Eso fue lo que hicieron.
Número 2, le echaron encima un manto de escarlata. Ese manto era porque en los reyes se les ponía un manto y entonces lo que está tratando es de ponerlo en ridículo, es decir, usted está diciendo que es un rey y realmente usted no es nada. Y entonces le pusieron un manto viejo que seguro algún romano llevaba o estaba tirado en el suelo y se lo pusieron burlándose de él. Número 3, trenzaron una corona de espinas que le pusieron sobre su cabeza. No solamente en signo de supuestamente rey, sino que lo pusieron en sufrimiento. Déjeme decirle algo. Estas son características que actualmente el enemigo hace con la gente. Los desnuda. El pecado en algún momento va a desnudar a la persona. El pecado va a hacer que nosotros nos tapemos, ¿sí? Es exactamente igual como opera el enemigo en este tiempo. Hay una desnudez. No solamente eso, sino que nos disfraza poniendo esa capa que le pusieron a Jesús, ese manto. Y nos dice, usted no es. ¿Qué era lo que querían decir con esto a Jesús? Usted no es ese. Le vamos a poner este manto en burla porque usted no es el rey de reyes, el Señor de señores, el que vino a salvar la tierra. Eso es lo que hace el enemigo. ¿Cuántos han estado aquí deprimidos? Levánteme su mano, diciendo, ese no es. ¿Sabe qué es? Es el mismo principio donde le pone el manto y dice, usted no es, lo vamos a avergonzar. Y entonces uno se sale de la posición del reino, se sale de la posición ganada por Jesús en la cruz, porque usted no es. No, usted sí es. Le tengo una noticia, usted sí es. Usted es lo que la Biblia dice que es. Amén. Y número 3, esas espinas es el dolor. Es el dolor que nosotros enfrentamos en la vida y a veces es a través de enfermedades. El diablo opera de la misma forma. Y con la caña le pegaban. Supuestamente el rey tiene un bastón, ¿verdad? De autoridad, que significa autoridad. Le pusieron una caña y con esa le pegaban como diciendo, usted, esa caña es débil, usted es un mentiroso. En lugar del bastón que significa autoridad, usted no tiene autoridad. Eso es lo que el diablo viene y le dice a usted. Usted no tiene autoridad de nada. ¿Verdad que sí? Exactamente igual, lo mismo, así opera Satanás en la vida de nosotros. Así que de la decisión pasó a la humillación. Pero ahora viene lo mejor, viene la conquista. ¿Alguien quiere escucharlo de la conquista? Ok, escúcheme bien, vamos rápido, pero es muy importante. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Dígale que está al lado suyo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Aquí está el centro de todo esto. Aquí está el centro de la decisión. Aquí está el centro de la humillación para llegar a ¿qué? A este resultado. Consumado es. ¿Qué significa consumado? Consumado significa acabado. Dígale que está al lado suyo, acabado, perfecto, completo, hecho, concluido o pagar. Oiga, el contenido de eso, consumado es, lo logré. Ahora, la revelación de todo esto es que aunque Jesús estuvo luchando con su carne, aunque los soldados romanos lo humillaron, todo esto estaba en un plan perfecto de salvación. Nada de lo que pasó estaba fuera del plan. Aleluya, yo no sé si usted está entendiendo esto. Era un plan ejecutado a la perfección en un tiempo perfecto con las acciones perfectas para llegar a consumado es. Aquí no estaba nada al azar de que vamos a ver, ¿verdad? No, todo. Entonces los romanos decían, vamos a avergonzarlo. Todo lo que pasó ahí estaba orquestado por Dios, permitido por Dios para llegar a consumado es.
El diablo llegaba y brincaba y decía, mire, lo tenemos, están vencidos. Y déjeme decirle que para al final llegar al consumado es. Era un plan para llegar al consumado es. Hoy en tu vida, si has visto que no fluye la unción, si has visto que tienes problemas financieros, si has estado enferma, eso es un plan bien orquestado por Dios para llegar en algún momento a la perfección del consumado es. Ahí está el secreto, amén. Usted tiene que entender eso. Él, mire, hasta dice, entregó su espíritu. Él dijo, sabía cuándo iba a entregar el espíritu. Y dice, hasta aquí llego. ¡Pum! Y llegó y lo entregó. Tenía completamente dominio de todo eso. ¡Wow! Esto es tremendo, ¿ah? Esta consumado es una palabra de victoria. Por eso yo no aconsejo que usted ande un crucifijo con un Cristo crucificado. Porque ese no es el Cristo que nosotros confesamos. Ese Cristo que humillaron, déjeme decirle que no es pobrecito. Ese Cristo que humillaron era un superhéroe. Alguien que estuvo orando y que se mantuvo a pesar de todas las emociones y circunstancias y pudo vencer a través de la oración. Alguien que fue maltratado, humillado y aguantó como un gran hombre simplemente para que usted tuviera salvación. Ese no es el Cristo pobrecito, es poderoso, es un hombre que no ha podido existir otro como él. Y él hizo esa obra consumado para usted y para mí. Y hoy vamos a celebrar eso en el nombre de Jesús. ¿Alguien está conmigo? Sí. Todo lo que había sucedido, la humillación, el sufrimiento, la tristeza, el dolor, el sacrificio, estaban bien planeados. ¿Verdad que sí? Tenemos una perspectiva diferente. Y entonces llega Mel Gibson, hace La Pasión, una película y todo el mundo llora. ¿Sí o no? Ayer pusimos en un retiro espiritual, pusimos esa película, todo el mundo llorando así. Está bien, es cierto, él sufrió y uno se duele, ¿verdad? Está bien, pero realmente cuando llegamos a entender bien esto, todo estaba orquestado, todo estaba delineado, era un plan estratégico para llegar al consumado es. Quiero brincarme esto para ir terminando acá y voy a explicar este versículo nada más y aquí terminamos. Colosenses 2, capítulo 13, dice: a vosotros estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os di vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Aquí viene lo importante: anulando el acta de decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es anular el acta de decretos que había contra nosotros? Había una sentencia por pecadores. Había una deuda, esto era un contrato judicial. ¿Alguien está conmigo? Sí. O sea que había una deuda. Y entonces cuando Jesús dice consumado es, entonces Consuelo ya está libre de la deuda del pecado simplemente por la confesión. Ya usted no puede tener culpa de que se equivocó y pecó. Porque hay uno que pagó y que dijo consumado es, para que se anule esa deuda de pecado. Entonces usted llega y dice perdón, me arrepiento, ¿y qué pasa? Nada. Pero hay gente que está señalando al otro por el pecado y dice, no ha entendido nada. Consumado es que ha anulado el acta de decretos que estaba contra nosotros. El documento legal fue anulado. Entonces dice, ahí está Silvia, debe para ver el documento legal.
No, pero aquí no hay ningún documento legal. Consumado es. Eso fue lo que pasó. Cuando dice quitándolo en medio y clavándolo en la cruz, antes, cuando iba a crucificar a las personas porque eran malos, ¿verdad? ¿Saben qué pasaba? Ponían todo: Elvia, violador de menores, ladrona. Ponían todos los pormenores del acto delictivo y lo clavaban, ¿qué? En la cruz. Entonces, cuando usted estaba ahí, decía: mira, violadora, ladrona, etcétera. Pero es que, ¿sabe qué hizo Dios? Jesús, cuando dijo consumado es, agarró y dijo: este está libre de todas las culpas y lo voy a pegar en esta cruz para que todo el mundo lo vea. Escúchame bien, diablo. Ya esta no te corresponde. Mire lo que está ahí en la cruz pegado: libre de toda deuda. Aleluya. Mire, esto es extraordinario. ¿Por qué anda usted con la cabeza ahí como si fuera un perdedor? Consumado es. Aleluya. Consumado es. Es que no sé qué hacer porque qué situación más difícil y que consumado es. Si hizo y dio su vida por perdón de pecados, ¿qué no va a hacer usted? ¿Qué no va a hacer Él por usted? No va a hacer un milagro en el nombre de Jesús. Puede hacer eso y más. Dice que despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Viajó. Se paró. Y había una fiesta. Todos los demonios dicen: ya lo matamos. Arruinó la fiesta. No, yo estoy vivo. Lo que no saben es que esa muerte ha hecho que yo vaya a la gloria. Y ahora tengo toda potestad y toda autoridad. Y ahora todos ustedes tienen que sujetarse a mí y no me toca a los míos. Mire, la forma de guerra espiritual cambia ahí completamente. No me toca a los míos. Y todo el mundo, ¿sabe qué? Quiten el pastel, el mariachi que llevaron, mándelo. Todo el mundo llorando en el infierno simplemente por consumado es. Él obtuvo una rotunda victoria y los humilló. Y ahora todo el mundo sabe quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que es el Rey. Hoy yo quiero que usted medite. ¿Quién es usted? ¿Cuál es la visión de la muerte, de la cruz? Es el sufrimiento y el llanto de las películas de Semana Santa. ¿Se acuerdan las películas de Semana Santa que veíamos y llorábamos? ¿Verdad? Por cierto, a mi esposa, yo siempre veía en Semana Santa unas 2 o 3, ¿verdad? Al principio, en el año 1825, que daban toda la Semana Santa, daban películas, ¿verdad? Por ahí de 100 años después, ya daban unas 6 películas. Después pasaron otros años y ya daban nada más 2 películas de Semana Santa. Mi esposa siempre decía: ¿qué está viendo usted eso tan horrible? Pero a mí me gustaba ver. Y yo, todo el mundo, ¿verdad? Vemos procesiones con un muñeco de yeso. Ahorita, ¿verdad? Va a pasar eso. El famoso Via Crucis o etcétera. ¿Celebrando qué? Consumado es. Consumado es. Está bien celebrar un Cristo histórico que sufrió por nosotros, pero déjeme decirle que allá en el cielo dice: no, mire, es que yo pagué el precio para consumado, es para que usted esté pensando en otra cosa, a otro nivel. Hoy usted tiene que meditar en que a través de ese consumado es, a través de una decisión, a través del sacrificio, de la humillación y a través de consumado es, todo ese proceso perfectamente ordenado, orquestado, usted puede experimentar la vida
eterno.